tema era Mirando a cara descubierta. mirando a cara descubierta. ¿Ok? Y pusimos el versículo total aquí en el pizarrón, hermanos, y lo hicimos. ¿Cuántas frases hicimos? Seis frases. ¿Ok? Antes de empezar el estudio un poquito más, hermano, vamos a ir a Dios en oración. Amoroso, bendito Dios, una vez más estamos ante su presencia. Le damos gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de aprender un poco más de su santa palabra. Le pedimos, Señor, que quite todo perturbación, hermano, Señor, toda perturbación que pueda darnos a nosotros, Señor, para que pueda la palabra penetrar bien en nuestras mentes y en nuestro corazón. Le pedimos palabras fáciles de poder entender, Señor, y poder decir y expresar, para que todos entendamos su mensaje, Señor. Esté con nosotros siempre, como usted nos lo ha prometido, en nombre de Cristo Jesús. Amén. O sea, mirando cara descubierta, hablamos y partimos el versículo de seis secciones. Y luego decía, por lo tanto, todos, que eso significaba, y luego le dimos una explicación. Y yo creo que sí lo sabe, ¿verdad? Y cuando hablaba nosotros todos, ¿qué es lo que daba a entender el apóstol cuando estaba hablando esas palabras? Estaba contando, o sea, no nomás para uno, hermano, era para todos, Así que nosotros todos, ¿qué? ¿Qué más sigue? La segunda parte. Mirando a cara descubierta. Bueno, para los que no estaban aquí estábamos hablando, ¿cuál fue el versículo? 2 Corintios, capítulo 2, versículo 18. Versículo 3, versículo 18. Así que mirando a cara descubierta. Que eso nos llevaba hacia Éxodo, capítulo 35, del 29 al 35 también. Y nos hablaba ya de cuando Moisés bajó de Sinaí con la cara cubierta. O sea, cuando llegó con la cara resplandeciente y luego se puso un velo. Ya sabemos que ese velo se lo había puesto, ¿para qué, hermanos? Para que no tuvieran tenían miedo, se reflejaba la gloria del Señor. Y dando un salto más adelante, hermanos, dejando un poquito atrás la explicación, miramos que Moisés, cuando regresaba al monte Sinaí, subía a hablar con Dios, él se quitaba el velo. O sea, él miraba a Dios, pero con el velo quitado. Y eso nos trae al Nuevo Testamento, donde nos dice el apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios 3:18, dice, mirar, ¿qué dice? A cara descubierta. O sea, que no nos ataque nada, hermanos. Que no haya nada que nos haga ver la gloria de nuestro Señor. Porque ¿qué es lo que iluminaba el rostro de Moisés en aquel entonces? La gloria del Señor. Y para que a nosotros nos ilumine la gloria del Señor, necesitamos quitarnos el velo, hermanos. Necesitamos quitarnos esos velos. O sea, hablando en segundo sentido, que todo aquello que nos ataque ver la gloria del Señor. ¿Qué es lo que nos hace, nos ciega, que no nos deje ver la gloria del Señor? Ahorita en la actualidad, hermanos. Quisiera opiniones. Las cosas del mundo, que nos inclinamos más a lo material que lo espiritual. Sí es. Tenemos la mirada. Sí, tenemos la mirada más en las cosas del mundo. Dejamos a Dios a un lado. Ponemos un velo. Otros lo predican de una manera, dice, lo ponen en el closet. Lo alzan para cuando se necesite, para cuando haya problemas. Abrir el closet y sacar al Señor y decir, ahora sí te necesito. Pero mientras, ponemos el velo. Y no queremos ver la gloria. Cuando uno se nota que no mira la gloria del Señor, hermano, es porque carecemos de sabiduría. Porque si tuviéramos la sabiduría espiritual, no hiciéramos eso. Porque podríamos perder, ¿qué, hermanos? Una salvación. Así que todo cristiano en la actualidad necesita ver con cara descubierta, con nada que estorbe en nuestras vidas, mirar la gloria de nuestro Señor. Hermano, ahí podemos poner, como dice, ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así es. Haciendo buenas obras para que también por medio de ellas puedan glorificar a Dios. Ándele. Nosotros como luz, ¿verdad? Tenemos que resplandecer delante de Dios. Porque somos la luz del mundo, hermano. Ya ven, Moisés bajaba, su rostro se resplandecía. Bueno, hermano, hablando metafóricamente, en este día, nuestros actos, nuestras obras brillan, que esa es la gloria de nuestro Señor que se refleja en nosotros, y nosotros reflejamos la gloria por nuestras obras.
por nuestro modo de actuar. Entonces ahí reflejamos la gloria de nuestro Señor. Por eso dice la Biblia que somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Pero ¿cómo? Muchos no entienden. Realmente no entienden qué es la luz del mundo. ¿Qué entenderían ustedes cuando se dice ser la luz del mundo? Distinguirte de los demás. ¿Eh? Si estás en un grupo donde están hablando tonterías, chistes feos y todo, y tú no participas de ellos, estás apartada. ¿Ok? ¿Podemos tomarla de otra manera también? ¿Qué otra manera, hermano? Con nuestros propios hechos, nuestros propios actos, las otras personas van a mirar nuestro cambio para que con nuestros propios hechos, nosotros nos dirigamos al buen camino, que nosotros nos dirigamos a que se entreguen completo a Jesús, a la gloria de Jesús. Okay. Nosotros los vamos a dirigir por el buen camino. Ahí están, ejemplo sobre ejemplo. Fíjense, la luz que resplandece en la oscuridad. Y eso es lo que somos nosotros. La oscuridad representa la maldad, pero al mismo tiempo representa la ceguera, porque en la oscuridad no miramos nada, y el pecado nos hace ciegos, no miramos nada. ¿Cuáles fueron los versículos de ahora en esta mañana, hermano? ¿Fue qué? Romanos capítulo ¿qué? 12. ¿Y qué decía ahí? En el versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformados, sino renovados por la transformación de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el entendimiento llega sin velo, hermano, quitándonos el velo de encima para poder llegar. Así, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense la palabra comprobéis. Comprobéis, hay otros actos que tenemos que seguir atrás de ellos para poder comprobar. Primeramente, ¿qué necesitamos hacer para comprobar? Si a mí me dice que el carro está buenísimo, es un carro color amarillo, pero si no lo miro, no sé si verdaderamente es amarillo. Entonces, comprobar es, ¿qué significa la palabra? Fíjense, las palabras, chicas, en la Biblia tienen un significado muy grande, hermano. Verificar. Estar seguro, hermano. Estar seguro. Pero para eso necesitamos quitarnos todo estorbo que nos estorbe ver la gloria de nuestro Señor. Comprobar, dice, no os conforméis a este siglo, este es un mundo de tinieblas, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hay entendimiento, hermano, podemos nosotros comprender cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. De otra manera no podemos. Entonces, no podemos lanzar a Dios en el closet, no podemos ponernos un velo en la cara, como decimos, para no ver el pecado que estamos haciendo, o eso es el pecado, para no ver la gloria del Señor, perdón. So que necesitamos, hermanos, estar atentos a lo que Dios quiere. ¿Y no, cómo lo vamos a comprobar? Comprobar leyendo la Escritura. Bueno, esa es una breve explicación. Y luego, es más, no llegamos al punto número 1, ¿verdad? Porque dimos toda la introducción. Punto número 1, mirando acá la descubierta. ¿Okay? 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué nos dice ahí? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Este ministerio, eso fue lo que me llamó la atención, hermano. Este ministerio. ¿Qué entiende usted, este ministerio? ¿Cuál ministerio? La sana doctrina. Bueno, es la sana doctrina, pero hay algo envuelto en toda esa sana doctrina. Algo que nosotros recibimos cuando estamos a cara descubierta mirando la gloria del Señor. Este ministerio. Ese es el que necesitamos comprobar. ¿Cuál fue ese ministerio que predicó el apóstol en aquel entonces a los Corintios por medio de su carta? ¿Y qué es lo que nos está predicando ahora a nosotros? Por ejemplo,
2 Corintios capítulo 3, versículo 6, nos da dos tipos de ministerio. Primeramente, en el versículo 6, el cual asimismo los hizo ministros competentes del nuevo pacto, el Evangelio. El Evangelio de la salvación. Fíjense, nos hizo ministros del nuevo pacto. Nada más Pablo era ministro, debe ser ministro de esto. Todos debemos de ser ministros, hermano, todos los que predicamos. Pero también nos dio el segundo, también nos dio el ministerio del Espíritu. Ahí mismo. Bueno, ¿cuántos son? Dos ministerios ahí. El versículo 7, ¿qué ministerio encuentran ahí? El ministerio de la vida. No lo dejan muchos. ¿Por qué de la vida dice? Porque se ha transformado de la muerte a la vida. No, ¿qué dice el versículo? Ahora, No me des opinión. No lo que yo creo, no lo que yo pienso. ¿Qué dice el versículo, hermano? dice, y si el ministerio de tratado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cuál iba a acabar? ¿Cuál es el ministerio de la vida ahorita? Un nuevo pacto. ¿Qué leímos en el 6 en el contexto inmediato? El Evangelio de salvación, la vida que nos está dando, la vida eterna que nos está dando Dios. Fíjense lo que les estaba predicando Pablo a los corintios, porque ya andaban creyendo a los falsos maestros. Fíjense lo que el cristiano en la actualidad no puede captar el mensaje de Dios, porque Satanás le está poniendo el velo para que no lo mire. Pero el ministerio es este. Dios nos da el ministerio del nuevo pacto, nos da la vida eterna, nos da el ministerio del Espíritu, hermano, pero también nos da el ministerio de justicia, que lo podemos encontrar en el capítulo 3, versículo 9. ¿Quién lo puede leer ahí, por favor? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria del ministerio de justificación. Ahí está. Justifica. Y en justificación, hermano, vamos a ponerle mucha atención, porque Dios nos dará lo que nosotros, lo que sea justo para nosotros, según hayamos hecho en la vida. Por eso Dios es justo, porque nos va a dar de acuerdo a cómo fuimos nosotros en este mundo. Entonces es el ministerio de justificación. Nos justifica. Si nosotros andamos rectamente delante de Dios, Dios nos justifica. Pero si no, también va a ser justo el día de la condenación. Nos va a dar lo que merecemos. ¿Qué otro ministerio? Capítulo 3, versículos 11 y 12. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Porque si lo que perece tuvo gloria, fíjense el privilegio ahora de nosotros, mucho más el ministerio que tenemos ahorita, hermanos. ¿Ve? Por eso muchos no se quitan ese velo, hermano, porque no quieren ver la gloria de Dios. Y cuando no la quieren ver es que no quieren entender lo que la Biblia nos dice. Nos dio el ministerio de vida, el ministerio glorioso, el ministerio de justicia. Hermano, nos dio el ministerio del Nuevo Testamento, donde nos lleva a la vida eterna al lado de Él. Todo eso nos dio el ministerio del Espíritu. Pero hay otro ministerio más que nos da ahí en el capítulo 3. Podemos decir el ministerio de libertad. ¿Dónde lo podemos encontrar? Capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Claro, hermanos. Pero no libertad para pecar, hermano. No vayan a entender eso, malentenderlo. No libertad para pecar. ¿Libertad de cuál libertad está hablando el Señor? El pecado. Libertad del pecado. Libertad del pecado.
Así que alguien que pueda leer el versículo 18 y ahí está todo el complemento, ahí está todo el complemento. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está, hermanos. Así que todo este ministerio que estaba dando en el capítulo 3 nos lo está confirmando en el versículo 18 y luego nos habla, dice, este ministerio en el capítulo 4, versículo 1, hermanos, para poderlo entender. Si nosotros no entendemos todo esto que Dios nos está dando, entonces el velo todavía está puesto en los que no se pierden. En los que se pierden, todavía tienen el velo puesto. Hermano Montoya. Hermano, para llegar al verso del cual estamos hablando, 18, nos lo da a entender por medio del verso 16. Dígame. Dice, pero cuando se convertirán al Señor, el velo se quitará. Es cuando hemos sido bautizados y es cuando hemos dejado las cosas del mundo, cuando estamos ahora sí plantados en la palabra de Dios. Pero fíjese la palabra, convierta. Esas son las palabras que tenemos que poner mucha atención, hermano. Las palabras que la Biblia nos dice, se conviertan. Pero cuando se conviertan al Señor, pero hay muchos que ya se convirtieron, hermano, pero luego miran hacia atrás. Y luego miran hacia atrás y se perdió el camino del Señor, hermano. Bueno, ya entendimos el valor que tiene el ministerio de nuestro Señor a nosotros ahorita en la actualidad, hermanos. Ahorita en el presente, perdón. Ya entendemos esto. Dios nos da a manos llenas. Por eso dice uno, Dios no se limita a darnos, hermano. Nos da todo. No nos da medias nada, nos lo dio todo en su ministerio. Nomás mencionamos evangelio, que ahí, hermanos, tenemos que entender todo lo que Él nos da por medio del evangelio. Ok, ahí en el 2 Corintios capítulo 4, si era alguien que leyera del versículo 2 al 6, por favor. Y vamos a ver aquellos con... Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucias y adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo se fue el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. Dice el versículo 4, es el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Y por qué nos dice acá Pablo, el apóstol, en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. O sea, ¿a quién pertenece este siglo, hermanos? Satanás. Por eso no podemos conformarnos a este siglo, hermanos. Las tentaciones que vienen, todo aquello que nos pone, nos da ceguera, como dice el 4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó, fíjense, cegó el entendimiento. Quiere decir que el pecado se volvió un velo enfrente de nosotros, hermano. Es el velo, el pecado. Y no podemos ver la gloria del Señor. Déjenme seguir el 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia y adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos todos a todos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. En el capítulo 3, versículo 18 nos dio lo positivo, hermano. Ahora nos está dando lo negativo, nos está hablando el Señor por medio del apóstol. Antes bien renunciemos. Después de que nos dice que vemos a cara descubierta, dice ahora, renunciemos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está uno encubierto, entre los que se pierden está cubierto. Aquí he visto yo que algunos lo malinterpretan este versículo. ¿De qué está hablando aquí? El versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ok, para no perder mucho tiempo. El apóstol Pablo les está predicando, les está hablando ¿a quiénes? Y les está hablando porque andan mal, hermanos. Estaban oyendo falsas doctrinas, estaban oyendo a falsos maestros. Ellos habían enseñado el evangelio. Él ya les había dado el ministerio que Dios le había mandado a hacer a él por la misericordia de Dios. Ya les había dado todo el ministerio. Pero dice, ahora que ya lo tienen, aquel ministerio que yo les di, ustedes lo ocultan. Pero lo ocultan nomás los que se pierden, hermano. Los que se pierden son los que están ocultando el evangelio, lo saben, pero lo están ocultando. ¿Y eso qué quiere decir? Que vuelven a ponerse el velo, hermanos. Vuelven a ponerse el velo. Y está hablando de él. Pero si nuestro evangelio, aquel que le predicamos, le voy a poner esto aquí, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjense, hermano, qué duro es, ¿no? Pensamos que estamos bien delante de Dios. Y pensamos que andamos bien delante de Dios porque lo venimos, lo reunimos, pero aquí adentro. Y cuando esas puertas se abren y nosotros nos retiramos, hay muchos cristianos que cambian su manera de ser. Cambian mucho su manera de ser. ¿Por qué, hermanos? Porque se conforman a lo que hay afuera. Y vuelven otra vez a ponerse el velo cuando salen de los estudios o cuando están estudiando la palabra de Dios, salen y vuelven a ponerse el velo. Pero Dios no dice que nada más aquí nos lo quitemos, hermano. Dice que en nuestra vida en sí andemos a cara descubierta. Andemos a cara descubierta, que podamos ver bien el reflejo de la gloria de nuestro Señor, para que también nuestra persona como cristianos refleje como luz en la oscuridad. Porque dice el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Porque Dios que mandó ¿de quién? De las tinieblas resplandecer la luz. ¿Quién fue la primera luz que llegó? Cristo. ¿Quiénes son la luz ahora? Nosotros, hermano. Nosotros. Pero esa luz no llega por prendiendo un apagador, hermano. O que sea de 110 voltios, hermano. Esa luz viene en el cristiano cuando se empapa de la sabiduría espiritual. Entre más se empapa de la escritura, más resplandece la luz de la sabiduría espiritual en el cristiano. Entonces, yo no me puedo decir que soy luz del mundo como cristiano si no estoy haciendo las cosas de Dios. Y hay muchas maneras de saber, hermano, cuando uno no está haciendo las cosas verdaderamente que Dios nos está ordenando por medio de la escritura. Yo quiero ser la luz del mundo, entonces necesito leer, estudiar, empaparme de la palabra de Dios, porque Dios dice, ¿ok? Porque Dios que mandó de las tinieblas a y resplandeciese la luz, es el que resplandeció el nombre en nuestros corazones, porque cuando nos resplandeció en nuestros corazones, no teníamos el velo puesto. No teníamos el velo puesto. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, no teníamos el velo puesto, hermano. ¿O no es así? Después, algunos se lo vuelven a poner, porque empieza a desafiar a Dios. Y lo dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Conocimiento. Sin palabras no hay conocimiento. Sin palabras no hay conocimiento. La escritura es bien clara, hermanos, bien clara, nomás que necesitamos agarrar tiempo, entenderla, leerla, entenderla, palabra por palabra, y ella nos guía en el camino del Señor. Nos lleva. Si nosotros decimos nada más con decir que somos cristianos, que eso significa
seguidores e imitadores de Cristo Jesús. Como decíamos allá, ¿no? Son zapatos muy duros de llenar, pero no imposibles de llenar. Porque para que nosotros alcancemos la gloria del Señor, en el día postrero, necesitamos llenar esos zapatos, como decimos. Necesitamos ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo para poder decir, yo estaré con Él. Yo estaré con Él un día en el cielo. Porque es la única manera, hermano. ¿Y cómo se la ganó el Señor Jesucristo? Dice, te lo vuelvo a repetir. Por la desobediencia entró al mundo, por un hombre, la desobediencia entró al pecado al mundo, ¿verdad? Y luego por otro hombre, por la obediencia de otro hombre, la vida. Entonces, para que nosotros tengamos vida del Padre, necesitamos obediencia. Y para poder alcanzar la obediencia, necesitamos abrir el velo. Eso quiere decir, hermanos, quitarnos el pecado encima, para que el Dios de este siglo no nos ciegue, no nos ponga ese velo y podamos ver la gloria de nuestro Señor y pueda reflejar en nuestros corazones para poder decir, somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Adelante, hermano. Ahí en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, hermano. Libre del pecado, hermano. Es lo que nos da la fuerza, hermano, para todo. Es la palabra del Señor. Porque dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir ¿qué? El alma, el espíritu. ¿Qué más? Quiero ver si se lo saben, sáquenlos. Hebreos 12, 4:12. Hermano. Léalo, hermano. Uno que la tenía ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y cierros entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese todo lo que hace la palabra, hermano. Así que el mejor poder más grande que nosotros podemos tener es la palabra de nuestro Señor. Hace todo, hermano, y define los pensamientos del corazón. ¿Y qué mejor oído de la Santa Escritura, hermano? Por eso es bueno leerla, cuando se está explicando, para que nosotros miremos que no sale de la boca, no sale por uno mismo, porque uno piensa, sino que es la Biblia la que nos está hablando. Bueno, vamos a ir más adelante. Recordemos que esta historia de la segunda carta de Corintios, hermanos, Pablo estaba batallando con los corintios, y todavía sí a Pablo le levantaban falso porque decía que él actuaba en la carne, que no era espiritual, decían los falsos maestros. La historia sí lo cuenta, hermanos, si podemos leer la historia, que él no era espiritual, porque ya en la primera carta les dijo iba a venir y no vino. Por eso dice que las cosas de Dios no es un sí o un no, es un sí sí o un no no. Si él no vino es porque Dios se lo impidió, o Dios tenía otro plan para él. Y así es uno puede decir sí voy a ir a dar una clase, sí voy a ir pero si no estamos aquí, hermano, no es a veces porque uno no quiere, es porque a veces pasan algunas cosas allá afuera. Pueden pasar muchas cosas y por eso no se presenta. Y no es que el hermano decidió, sino porque Dios dice no o sí. Así que ahí en el capítulo 10 de 2 Corintios, hermano, versículo 1 y 2, que nos dice: Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas aún ausente soy osado para con vosotros. Luego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Y dice, estos versículos, hermanos, nos comprueban eso,
Y eso es lo que decían maestros en la historia. Sí, por carta, como dice el gran mexicano, ¿no? Por carta muy valiente, pero de frente no es tan valiente. Y Pablo dijo, no es así. No es así. Miren, 3 y 4, hermano, ahí. Voy a leer el 3. Pues al que andemos en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. ¿Cuáles son las armas, hermanos? ¿Cuáles son las armas? La palabra, ¿ok? Para destrucción de fortaleza. ¿Ve cómo la palabra es viva y eficaz? Destrucción de fortalezas, cosas que dicen que no se pueden terminar, pues aquí se termina. Dice, derribando argumentos, todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es la guerra del cristiano, llevar a la gente a la obediencia de Cristo por medio de la palabra. Dice el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, si nosotros, ¿ok? Fíjense lo que dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que él dice, nosotros vamos a enseñar la obediencia, pero primero tiene que ser nuestra obediencia perfecta. No podemos predicar algo que no estamos haciendo, hermano. Y Pablo les estaba predicando lo que él estaba haciendo, no lo que le estaban, los falsos que se le estaban levantando a él, que él actuaba según la carne. Y lo que dice ahí del 7 al 11, por favor, ahí en el capítulo 10. Y hay las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Hasta el 11. Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que vos quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, a la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Ahí está, hermano, ahí está la explicación. Por eso dice de 9, dice, pero para que no parezca que como os quiero amedrentar por carta, o sea, no porque la carta sea un poco brusca o diciéndoles la verdad o exhortándoles con la verdad, quiere decir que en persona no, dice, porque la verdad dicen, porque a la verdad dicen, esas son las murmuraciones. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Tenga en cuenta tal persona, aquellos murmuradores, que si como somos en la palabra por carta, estando ausentes, ¿qué dice? Lo seremos, ¿también qué? Estando presentes. Pero hermano, así es el cristiano. No nomás por cartas tenemos valentía porque no nos ven. Tenemos que ser fuertes en la palabra de Dios. Tenemos que, así como podemos escribir una carta y exhortar a algunos hermanos, así también podemos exhortarlos en persona. Y eso es lo que estaba diciendo él. No crean que ellos como dicen que yo soy débil y que por carta soy muy fuerte. No, dice yo por carta o presente es lo mismo. Esos son los falsos que se levantaban. Él estaba peleando contra los falsos maestros. Y así dicen ahora en día, hermanos. Así dicen hoy en día. Cuando uno trata de llevar la doctrina sana, ¿qué nos dicen? El grupo de la sana doctrina. Y los empiezan a poner nombres. Pero qué hermoso es el nombre. Qué hermoso es el nombre de cristiano, ya que cristianos también era un nombre, era para desgradar a Cristo y a todos los cristianos, perdón. Era un nombre para diferenciarlos, para burlarse, y ahora todos se ponen cristianos. Y ahora predica uno la palabra sana y luego dice lo del grupo de la sana doctrina, y el grupo de la doctrina de esto y el grupo de esto, hermano. Hay que sentirnos orgullosos que estamos estudiando la sana doctrina.
Hay que sentirnos orgullosos. Y no dejar que nadie, no, que son muy estrictos, no. Si se predica con la Biblia, es la Biblia la que está hablando. Si predicamos lo que el hombre piensa, entonces es el hombre lo que está diciendo. Pero aquí es la Biblia la que está hablando. Y ni modo, hermano, es fuerte, dice la palabra de Dios, es fuerte, pero al mismo tiempo es un olor fragante cuando entra en un cristiano obediente. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, penetra en nuestros oídos y nos relaja y nos da la fuerza espiritual para seguir adelante en las cosas de Dios, hermano. Sí, hermano, ahí en primera de Pedro 4:11. Díganme. Si uno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que todo sea de Dios. Para que todo sea, ahí está, ¿no? La Biblia está llena de ejemplos, hermanos, muchos ejemplos. Y aquí lo único que necesitamos hacer es, dejen que la gloria de Dios resplandezca en usted. Dice, la faz de Jesucristo. ¿Saben qué es faz, verdad? El rostro de Dios, el rostro de Jesucristo. Déjenlo que brille en nuestros corazones, hermanos. Pero para eso hay que quitarnos de todo pecado, de todo lo que nos estorbe en la vida, que no nos deja ver la gloria de nuestro Señor. ¿Quiere usted estar con Dios un día? Quitémonos el velo, hermano, del pecado. Salgamos de las tinieblas. Seamos la luz del mundo como quiere Dios que seamos, para que seamos sacrificio de olor fragante ante nuestro Señor, porque somos sacrificio vivo, hermanos. Somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no por cualquiera, hermanos, no por cualquiera, por Dios. La Biblia lo dice, no el hombre, no el predicador, la Biblia lo dice. Es triste que la gente no se quiera quitar el velo y entender lo que Dios quiere para ellos. Es triste, hermanos, que alguien se pierda. Antes, en el mundo decía uno, pues, hasta le da uno coraje, pero realmente nos debe dar tristeza que la gente no acepte las cosas de Dios, tanto que nos ofrece, pero si no es ahorita aquí en el mundo, no lo quiero. Así es la gente, todo lo quiere ver ahorita. Entonces, si todo lo que se ve no es esperanza, no es fe, fe es aquello que no se ve, aquello que estamos esperando, aquello que Dios ya nos comprobó a través de la Escritura de que sí existe. Y Dios no es un Dios de mentiras, es el Dios de la verdad. Hermano, todo lo que se ve es pasajero, como lo que no se ve es eterno. Amén. Ahí está. Otro hermano ahí nomás por último, en primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y también ahí, pues, del Evangelio de Juan, del 1, ¿verdad?, hasta el 11. Hay bastante, hermano. Si todos decimos que andamos con Él, pues debemos andar como Él anduvo. Realmente así es, hermano, como Él anduvo. Y nosotros tenemos una recompensa en el cielo. ¿Preguntas, comentarios, hermano, antes de despedirnos? Vamos a continuar con el resto del estudio el miércoles, si Dios nos permite, hermanos. Seguiremos adelante con el miércoles. Todavía hay mucho que explicar, mucho que necesitamos entender, principalmente, hermanos, de la palabra de Dios. Si no hay más preguntas, más palabras, algo más, vamos a ponernos de pie los que podamos y vamos a